Sean todos bienvenidos nuevamente. Vamos a dar inicio a otra clase más. En esta ocasión quisiera hablar sobre el sistema cardiovascular. Vamos a ver en esta primera clase un poco de generalidades. Vamos a ver sobre la anatomía más que todo del corazón, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con las generalidades. El sistema cardiovascular está formado por el corazón y los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos son las arterias, las venas y los capilares. Ahorita vamos a ir viendo qué es cada una de estas. Se trata de un sistema de transporte en el que una bomba muscular, el corazón, proporciona la energía necesaria para mover el contenido, o sea, la sangre, en un circuito cerrado de tubos elásticos, los vasos. ¿Qué quiere decir? El corazón realmente es una bomba, es un motorcito que lo que hace es de que todo el contenido, o sea la sangre, se esté en constante movimiento, esté en circulación. Así como sale, transcurre por todo el cuerpo, regresa al corazón, vuelve a salir, se va al cuerpo, regresa al corazón, vuelve a salir. Por eso es que dice que es un circuito cerrado. ¿De acuerdo? Entonces el corazón, esa es su verdadera función. Una bomba, como unas bombas de agua, aquellas que ponen en los pozos, que jala el agua que está en el pozo para poderla tirar allá afuera, ¿verdad? Pues es prácticamente similar. Vamos a ir hablando un poquito sobre qué son las arterias. Tenemos que identificar bien. Las arterias son cada uno de los vasos que llevan la sangre con oxígeno, O2, desde el corazón hacia los capilares del cuerpo. Nacen de un ventrículo y sus paredes son muy resistentes y elásticas para resistir la presión que ejerce la sangre al salir bombeada del corazón. O sea que las arterias realmente llevan sangre oxigenada. Esa es la clave. Las arterias llevan sangre oxigenada. Van a ver algo ahorita más adelante, que hay una arteria que se salta esta regla. Hay una arteria que realmente no lleva la sangre oxigenada, entonces ahí vamos a ir viendo cuál es esta arteria. También dicen de que las paredes, si ustedes se dan cuenta, dice que son gruesas. ¿Por qué razón? Son resistentes porque cuando la sangre sale del corazón sale con una fuerza que, si no son resistentes las paredes, son capaces de reventar la arteria. Entonces estas tienen que ser muy fuertes, por eso es de que su nombre se llama arterias. Las venas es un vaso sanguíneo, es igual que una arteria, pero especialmente conduce la sangre de los capilares en dirección al corazón con sangre rica en dióxido de carbono, o sea, CO2. Las venas no tienen las paredes tan resistentes como las tienen las arterias. La pared de las venas es más delgada, es menos elástica, y si ustedes se dan cuenta, las venas llevan la sangre hacia el corazón, mientras que las arterias llevan la sangre que sale del corazón. ¿Me entienden? Cuando la sangre está en el corazón, cuando la sangre entra al corazón, entra por las venas, y cuando la sangre sale, sale por las arterias. ¿De acuerdo? La sangre dice que viene no oxigenada cuando viene de las venas, con CO2, dióxido de carbono. Ahí vamos a ir explicando más todo este proceso. Y los capilares, ¿qué son? Es el punto de unión entre arterias y venas. ¿Qué quiere decir esto? El cuerpo humano necesita oxígeno. Habíamos visto en las clases anteriores que las células necesitan el oxígeno para poder producir el ATP. ¿De acuerdo? El ATP es la energía de la célula, entonces necesitamos bastante oxígeno. Si yo quiero jugar fútbol, necesito respirar bien para poder llevar bien mi cuerpo y que no se me acalambre. Si yo vengo y empiezo a correr, mi cuerpo me va a exigir niveles altos de ATP. Por ende, me va a empezar a exigir más niveles de oxígeno. Por ende, voy a empezar a respirar más agitado que estando en reposo. Cuando uno corre, la cantidad de aire que entra por la nariz es insuficiente, que uno empieza a utilizar hasta la boca para poder jalar la mayor cantidad de aire, la mayor cantidad de oxígeno. Ese oxígeno va a llegar a los pulmones. Ahí en los pulmones, la sangre que no está oxigenada, que es dióxido de carbono, va a haber un intercambio gaseoso. La sangre viene, los pulmones, perdón, vienen y agarran el dióxido de carbono, el CO2 que traen las venas, y empiezan a aplicarle oxígeno.
Entonces ahí es donde ya ya la sangre oxigenada llega al corazón y sale a través de las arterias, y las arterias son las encargadas de redistribuir ese oxígeno a todo el cuerpo. Los capilares es el punto donde las arterias se convierten en venas. Vamos a ver aquí una imagen en donde podemos ver aquí arriba hay una arteria, aquí abajo hay una vena y aquí se empiezan a unir. Estos son los capilares. Los capilares los tenemos en todo el cuerpo, los tenemos desde los pulmones, los tenemos hasta en las yemas de los dedos, los tenemos en todos lados. ¿De acuerdo? La sangre oxigenada empieza a perder su oxígeno porque la empieza a depositar en todo el cuerpo da sus desechos, en este caso el CO2, y se empieza a venir todo el CO2 en las venas porque eso nosotros no lo necesitamos en el cuerpo. Cuando llega al corazón, todo este CO2 llega a los pulmones y uno ya lo saca con la expiración de oxígeno. Cuando uno inhala oxígeno, y cuando uno exhala, saca todo este CO2 que no necesitamos en el cuerpo. ¿De acuerdo? Vamos a ver un poco de la anatomía del corazón. El corazón es un órgano musculoso formado por 4 cavidades. Yo necesito que ustedes entiendan bien esto. Ahorita va a ser un poquito complicado, pero yo sé que entre más lo vayamos viendo, entre más lo vayamos repasando, es algo muy lindo. Realmente el corazón es algo muy interesante, algo muy bien hecho, que llega a tal punto que es tan magnífico estudiarlo. Tiene un peso aproximado el corazón de 250 gramos en mujeres adultas y 300 gramos en hombres adultos. ¿De acuerdo? Está situado en el interior del tórax. El tórax nosotros en medicina le llamamos a lo que comúnmente se le conoce como el pecho. ¿De acuerdo? Por encima del diafragma. Se recuerdan también anteriormente vimos que el diafragma es el músculo de la respiración más grande y está por encima del hígado. ¿Se recuerdan? Entonces el corazón dice que está por encima del diafragma, en la región denominada mediastino. La palabra mediastino viene de mediano, exactamente en el medio, o sea que el corazón está en el medio del tórax por encima del diafragma, que es la parte media de la cavidad torácica localizada entre las dos cavidades pleurales. Casi 2/3 partes del corazón se sitúan en el hemitórax izquierdo. ¿Qué quiere decir esto? El corazón dice que está localizado entre las dos cavidades pleurales. Las pleuras son unas capas que protegen a los pulmones para que no se vayan a reventar con el roce de las costillas cuando se inflan y se desinflan. Ese movimiento no queremos que se rompa como un globo, entonces están rodeadas por unas capas que tienen un líquido que le permite esa fricción con las costillas y los otros órganos, inclusive entre los mismos pulmones. A esas capas se les conocen pleuras. Entonces el corazón está en medio de esas pleuras y dice casi 2/3 partes del corazón se sitúan en el hemitórax izquierdo, o sea que 2/3 partes están más hacia la izquierda. La otra tercera parte está casi a la derecha del pecho, del tórax, del mediastino. ¿De acuerdo? Entonces el corazón está más tirado hacia la izquierda. Hay personas, hay pacientes que pueden llegar con el corazón las 2/3 partes viendo hacia la derecha. Entonces eso es normal también, no hay que asustarse, solo que tenemos que saber identificar a estos pacientes. La mayoría de pacientes ya lo saben porque desde pequeños su pediatra lo ha diagnosticado y de por sí ya de grandes ya lo conocen. Pero hay personas que nunca han ido al médico, no les gusta ir al médico, y cuando nosotros les descubrimos eso, prácticamente es algo impactante, pero tenemos que decir que realmente no afecta a la salud de la persona, así que no hay que preocuparse del todo. A estos pacientes se les conoce como una dextrocardia, cuando el corazón está viendo hacia la derecha y no hacia la izquierda. El corazón tiene forma de cono apoyado sobre su lado, con un extremo puntiagudo al cual le vamos a llamar vértice, de dirección antero-inferior, o sea que hacia enfrente y para abajo, izquierda, y la porción más ancha, que es la base, dirigida en sentido postero-superior, o sea para atrás y arriba. Tal vez no me entendieron esto, pero con esta imagen lo vamos a entender mejor. De acuerdo, este es el corazón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta puntita que vemos acá, lo que vamos a llamar a nosotros como el vértice, ¿de acuerdo? Esta puntita y toda esta parte de acá donde miramos a las arterias, ya se dieron cuenta estas arterias, y esta es una vena,
que son las venas pulmonares, y estas son unas arterias. Se dan cuenta la diferencia de cómo es una con otra. Aquí arriba está la base, si ustedes logran ver el mouse, esta es la base, y aquí abajo tenemos el vértice, también conocido como ápex. Ahorita lo vamos a ir viendo. Para ver antes, si se dan cuenta el corazón, la forma que tiene, si se dan cuenta, está más tirado hacia la izquierda. En sus pantallas obviamente lo van a tener ustedes aquí en su derecha. Recordamos de que nosotros estamos viendo al paciente de frente, nunca de espalda. ¿Esto qué quiere decir? El corazón de este paciente es de un paciente que me está viendo a mí, que los está viendo a ustedes. Por ende, esto es la parte izquierda del paciente, aunque para ustedes sea su derecha. Quiero que me vayan entendiendo un poquito en este caso. El pericardio. El pericardio es una membrana que rodea al corazón y lo protege, y que lo protege es el pericardio, el cual impide que el corazón se desplace de su posición en el mediastino, al mismo tiempo que permite liberar para que el corazón se pueda contraer. ¿Qué es lo que quiere decir eso? ¿Se acuerdan cuando le hablé de las pleuras pulmonares? Es exactamente lo mismo. El pericardio es una capa que hace que el corazón, como está latiendo, se está moviendo. Estamos hablando que el corazón late entre 60 y 80 veces por minuto. Entonces ese movimiento que está haciendo puede hacer de que se desplace o se desprenda de ahí adentro. Entonces el corazón, el pericardio, tiene agarrado, tiene sujeto al corazón y evita que se mueva, que se vaya de un lado al otro, que se desprenda. Lo tiene bien sujeto, pero al mismo tiempo le permite ese latido. Entonces dice aquí, le permite liberar para que el corazón se pueda contraer, o sea que permite que se contraiga y que se relaje y no le cueste el corazón, y al mismo tiempo que no se desprenda, ¿verdad? El pericardio consta de dos partes principales, el pericardio fibroso y el pericardio seroso. Esto les va a costar un poquito ahorita, no quiero que se vayan a confundir, quiero que me agarren bien la onda desde ahorita, porque en otros años aquí hay un poquito de confusiones y a la hora del examen se les olvida sobre qué es el pericardio. El pericardio es entera la capa, pero se divide en dos, que es el pericardio fibroso y el pericardio seroso. Vamos a hablar ahorita del fibroso y también del pericardio seroso. Bueno, el pericardio fibroso es más externo, o sea que es la parte de abajo, es como que tuviéramos dos capas de cebolla. La capa que está hasta abajo es el fibroso, dice que es el más externo, es un saco de tejido conjuntivo, perdón, es el más externo, que se quiere decir afuera, perdón, ahí ya me estaba confundiendo. Es un saco de tejido conjuntivo fibroso, duro, no elástico, descansa sobre el diafragma y se continúa con el centro tendinoso del mismo. Las superficies laterales se continúan con las pleuras parietales, o sea, las capas que rodean al pulmón. La función del pericardio fibroso es evitar el excesivo estiramiento del corazón durante la diástole, proporcionarle protección y fijarlo al mediastino. O sea que lo que hace esto es de que el corazón no se extienda demasiado, ¿de acuerdo? O sea, lo protege y aparte evita que se esté moviendo. Y se dice que este está anclado desde aquí abajo, donde está el músculo diafragmático, y también está agarrado hacia las pleuras. Lo vamos a ver más tarde en una imagen. Vamos a ver sobre el pericardio seroso. El pericardio más interno, o sea, lo que está dentro, es una fina membrana formada por dos capas. O sea, aparte el pericardio, el fibroso se divide todavía en dos capas. La capa más interna, que es la visceral, se llama visceral porque está agarrada al corazón, y el corazón también se le conoce como una víscera. Entonces es una capa visceral o epicardio, ¿de acuerdo? Que está adherida al miocardio. Miocardio se le conoce al músculo más grande del corazón. Mio viene de músculo y cardio viene de corazón. Entonces dense cuenta, las palabras son casi parecidas, por eso es que les digo no se me vayan a confundir. Miocardio es músculo, epicardio es la capa más interna del pericardio, ¿de acuerdo? Entonces, pericardio seroso es una capa del pericardio y la capa más interna es el epicardio, que está unido al miocardio. No se me vayan a confundir. La capa más externa, que es la parietal, que se fusiona con el pericardio fibroso. O sea que la capa parietal está por encima de la capa visceral o la capa del epicardio, y esta está unida con el pericardio fibroso.
Entre las hojas parietal y visceral hay un espacio virtual, o sea que entre las hojas del epicardio y la hoja de la capa parietal existe un espacio, ¿de acuerdo? O sea, esas capitas no están pegadas, están separadas. Esa cavidad, esa cavidad se le conoce como cavidad pericárdica, que contiene una fina capa de líquido seroso, o sea que esa capa tiene un líquido que se llama líquido pericárdico, que reduce la fricción entre las capas visceral y parietal durante los movimientos del corazón. Cuando el corazón contrae y se relaja, contrae y se relaja, ese movimiento de latido hace que esas capas raspen, rocen entre sí. Entonces ese líquido es como que fuera evita la fricción, como que fuera aceite, para que no esté rozando, sino esas capas se romperían con tanta fricción. ¿De acuerdo? Vamos a ver un poquito eso. Aquí tenemos el corazón y podemos ver el pericardio, que es toda esta capa que ustedes ven aquí arriba, no sé si la están viendo. Esto que ustedes ven aquí abajo es el diafragma. Si se dan cuenta cómo el pericardio, ¿de acuerdo?, está agarrado al corazón, ¿de acuerdo? Y aparte lo está rodeando. Entonces, ¿qué más vamos a ver acá? Esto que les marqué aquí es parte del pericardio, para que ustedes vean dónde llega hasta arriba. Entonces, jóvenes, recordemos que aquí estamos viendo todo lo que es el pericardio fibroso, ¿de acuerdo? Acá, pericardio fibroso, o sea, el fibroso es el más externo, ¿de acuerdo? Estaría pegado a las pleuras, a las pleuras pulmonares, ¿de acuerdo? También está pegado aquí abajo al diafragma. Si ustedes se dan cuenta, tal vez no se logra apreciar, pero aquí hay otra capita a la par pegado al pericardio fibroso, ¿de acuerdo? Que esta es la fina capa que habíamos dicho de el pericardio parietal, que está pegado al pericardio fibroso. El pericardio seroso es lo que vemos hasta aquí abajo, ¿de acuerdo? Y este líquido que estamos viendo acá es la cavidad pericárdica, que está con el líquido pericárdico, lo que habíamos hablado hace un momento. Ya lo más que está pegado aquí al corazón, esto rosadito podemos decir que es el miocardio, que es el músculo del corazón, y lo que está pegado ya a ellos ya es la fibra es la fibra visceral, porque está pegado a la víscera, si se recuerdan, no se les vaya a olvidar. Entonces así es como está abrazado o agarrado el corazón, para que no se desplace, no se mueva de su posición. Vamos a hablar un poco de las cavidades del corazón. Cavidades, ¿eso qué quiere decir? Del cómo está hecho el corazón por dentro. Imaginemos que tenemos un corazón y lo partimos a la mitad. Por dentro vamos a encontrar 4 cavidades. Dice que el corazón está formado por estas 4. Supongamos que lo partimos a la mitad y aquí lo partimos a la mitad. Nos vamos a dar cuenta que tenemos aquí un hoyito, aquí arriba otro hoyito, aquí abajo otro hoyito y aquí abajo otro hoyito. O sea, serían 4 cavidades, 4 cámaras. Esta que vemos acá al lado izquierdo de su pantalla, pero realmente es la aurícula derecha del paciente. Vamos a hablar sobre la aurícula izquierda. Si se dan cuenta, las dos de arriba son aurículas y su nombre deriva si están en la posición derecha o en la posición izquierda. Del lado de su pantalla lo van a ver al revés, ¿verdad? Pero recordemos de que estamos viendo de frente al corazón. Los dos que están aquí abajo se les llaman ventrículos. Y de la misma manera, el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho los vamos a llamar correspondiente a la posición. Si es del lado izquierdo, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo, y si es del lado derecho, aurícula derecha y ventrículo derecho. No hay mucho para hacerse bolas, pero vamos a entender cómo funciona cada una de estas. La aurícula derecha es una cavidad estrecha, es pequeña, de paredes delgadas, que forma el borde derecho del corazón y está separado de la aurícula izquierda por el tabique interauricular. ¿Qué quiere decir? Aquí en medio vamos a tener un tabique. Aquí lo logramos ver un poquito, este tabique que vemos acá. Vamos a acercar la imagen. Esto es un tabique interauricular. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando la sangre entra a esta aurícula no se pasa a esta otra, tiene paredes. Es como ver y gracias en la casa de ustedes, que tiene varias habitaciones. Las habitaciones uno puede atravesar las paredes a menos que haya una puerta, pero si no hay puerta uno no puede atravesar, ni que fuera un fantasma uno. Exactamente es la sangre. No puede pasar la sangre de la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda por este tabique interauricular.
a menos que uno sea un feto en el vientre de la madre, en el abdomen de la madre, sí hay un paso acá, pero eso lo vamos a ver después porque eso ya es totalmente diferente. ¿De acuerdo? Entonces dice, recibe sangre de tres vasos importantes, la vena cava superior y la vena cava inferior y el seno coronario. Recuerden de que todo lo que le lleva sangre al corazón es vena. Lo habíamos visto en la explicación anterior. Entonces recibe sangre de tres vasos importantes que son tres venas. La vena cava superior y la vena cava inferior y el seno coronario. El seno coronario lo vamos a estudiar más adelante en las clases futuras porque esto lo vamos a ver ya de las arterias coronarias. Ahorita si yo se los trato de explicar los voy a hacer un poquito bolas. Eso lo vamos a ir viendo ya después. ¿De acuerdo? La sangre fluye de la aurícula derecha al ventrículo derecho por el orificio auriculoventricular derecho, donde se sitúa la válvula tricúspide, que recibe este nombre porque tiene tres cúspides. Vamos nuevamente acá. Esta es la aurícula derecha, ¿de acuerdo? Recibe su sangre por tres vasos. La vena cava inferior, que es la que logramos ver aquí en celeste, que está aquí abajo, y la vena cava superior, que aquí no la alcanzamos a ver. Y aparte del seno coronario, aquí como le hicieron el corte no se aprecia a ver, pero el seno coronario está aquí por donde está el mouse, ¿de acuerdo? Entonces esta cavidad se llena de sangre por esas tres venas y pasa ya la sangre, si se dan cuenta aquí hay una puerta, o sea esta puerta sí se abre para que la sangre pase de la aurícula derecha al ventrículo derecho a través de este orificio que se llama orificio auriculoventricular, pero también se conoce con el nombre de válvula tricúspide. Recuerden que es una válvula cuando vimos el sistema digestivo, la válvula del cardia, la válvula del píloro, que permiten el paso pero no permiten que se regrese. Entonces cuando la sangre pasa de la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho, esto se cierra y ya no deja que la sangre del ventrículo se regrese hacia la aurícula. A eso se le conoce la válvula tricúspide. ¿Por qué tricúspide? Porque tiene tres cúspides. Cada una de estas cúspides que vemos acá, estas cositas blancas, eso sí es una cúspide, entonces esta tiene tres cúspides. Aquí en la imagen obviamente no se alcanza a ver, pero más adelante vamos a ver bien cómo es esta imagen de las tres cúspides. Ya que estamos en el ventrículo derecho, es una cavidad alargada de paredes gruesas. La aurícula es más delgada, esta sí es más gruesa, que forma la cara anterior del corazón, o sea la parte de enfrente. El tabique interventricular lo separa del ventrículo izquierdo, lo mismo que vimos en el anterior. Aquí podemos ver el tabique. Estas dos son los dos ventrículos, este es el ventrículo derecho y este grande es el ventrículo izquierdo, y este es el tabique interventricular, ¿de acuerdo? Esta es una gran pared que no deja que la sangre pase del ventrículo derecho hacia el ventrículo izquierdo, no están conectados. Entonces dice acá, el tabique interventricular lo separa del ventrículo izquierdo. El interior del ventrículo derecho presenta unas elevaciones musculares denominadas trabéculas carnosas. Las trabéculas carnosas son estas elevaciones que nosotros miramos acá, que parece la cara de Freddy Krueger, si se dieron cuenta, está bien corrugadito. Las aurículas no tienen estas trabéculas carnosas. Cuando abramos un corazón, cuando ya estemos nuevamente primeramente Dios en clases, vamos a abrir un corazón y vamos a darnos cuenta de que los ventrículos tienen las trabéculas, pero las aurículas no. Las aurículas, aquí hay una aurícula, es liso, literalmente son lisas sus paredes, mientras que el ventrículo sí tiene trabéculas carnosas. Las cúspides de las válvulas tricúspide están conectadas entre sí por las cuerdas tendinosas que se unen a los músculos papilares. Volvemos a lo mismo, la válvula tricúspide tiene tres cúspides, aquí la podemos ver, es esta blanquita que está acá, tiene las tres cúspides y está anclada por las cuerdas tendinosas que vemos acá a los músculos papilares. Es esto redondito que está acá. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el corazón se relaja, esto prácticamente el ventrículo se abre, ¿de acuerdo? El ventrículo se abre las paredes, obviamente como esto está pegado, abre la válvula y todo el contenido de la aurícula pasa al ventrículo. Cuando el ventrículo se contrae, esto se acerca, se asoma, entonces se cierra la válvula, evitando que la sangre se vaya nuevamente hacia la aurícula.
Entonces dice que la válvula tricúspide está conectada entre sí por las cuerdas tendinosas que se unen a los músculos papilares. Ahorita tal vez, no sé si me están entendiendo bien, pero vamos a ir explicándolo más adelante. Las cuerdas tendinosas impiden que las valvas sean arrastradas al interior de la aurícula cuando aumenta la presión ventricular, cuando el ventrículo se contrae, cuando el corazón hace ¡pum!, cuando se contrae con esa gran fuerza. Las cuerdas tendinosas le dan un soporte a la válvula tricúspide para que no se regrese, no se metan a la aurícula, sino que mantengan ese soporte para que aguante la presión y no deje que ni una gota de sangre se regrese hacia la aurícula. La sangre fluye del ventrículo derecho a través de la válvula semilunar pulmonar hacia el tronco de la arteria pulmonar. ¿Qué quiere decir? Acá, si se dan cuenta, este es el tronco pulmonar, ¿de acuerdo? Este es el tronco pulmonar. ¿Por qué razón? Si nosotros lo asemejamos a un árbol, si se dan cuenta, aquí está el tronco y vienen dos ramas hacia la derecha de su monitor y dos ramas hacia la izquierda de su monitor. Serían las venas pulmonares derechas y las venas pulmonares izquierdas. Entonces, cuando aquí hay una gran contracción, la sangre no entra hacia la aurícula por la válvula tricúspide, sino que se viene hacia el tronco pulmonar, abre, ¿de acuerdo?, la válvula semilunar y hace que la sangre se vaya hacia la arteria pulmonar izquierda y hacia las arterias pulmonares derechas. Entonces hace que la sangre se vaya y esta válvula semilunar o válvula pulmonar no permita, se cierra también y no permita que la sangre se regrese nuevamente hacia el ventrículo. ¿De acuerdo? Dice, el tronco pulmonar se divide en arteria pulmonar derecha y arteria pulmonar izquierda. Esto era la excepción que les decía yo hace un momento. Esta es la única arteria que lleva sangre sin oxígeno. Es la única de todo el cuerpo que lleva sangre sin oxígeno. La sangre sin oxígeno venía de la vena cava inferior y de la vena cava superior, y también del seno coronario entró a la aurícula. Sangre sin oxígeno, sangre con CO2, entró hacia el ventrículo se contrae y pasa directamente al tronco pulmonar, a pesar de que es una arteria. Y se dan cuenta, arteria pulmonar izquierda, arteria pulmonar derecha. ¿Por qué se llama arteria? Porque recibe la sangre del corazón. Recuerde que todo lo que le da sangre al corazón es vena y todo lo que recibe sangre es arteria. Es la única arteria que trae sangre no oxigenada, o sea que esta rompe a la regla que habíamos visto anterior, pero es la única, ¿de acuerdo? Entonces continuemos. Aquí vamos a ver varias partes anatómicas del corazón. Poco a poco lo vamos a ir viendo más adelante cada una de estas partes, porque yo necesito que sí se lo sepan todo esto de memoria. La aurícula izquierda es una cavidad rectangular de paredes delgadas que se sitúa por detrás de la aurícula derecha y forma la mayor parte de la base del corazón. Recibe sangre de los pulmones a través de los 4 venas pulmonares que se sitúan a la cara posterior, 2 a cada lado. ¿Qué quiere decir eso? Esta es la aurícula, también recibe sangre, pero esta sí también rompe a la excepción. ¿Por qué dice? Porque esta recibe sangre de 4 venas. Recibe sangre de venas que vienen de los pulmones, que son las venas pulmonares. La sangre que ya viene de los pulmones ya viene con oxígeno. Entonces esta vena también rompe la regla de las venas que solamente llevan sangre con CO2. La única vena que lleva sangre con oxígeno es las venas pulmonares, y las únicas arterias que llevan sangre sin oxígeno son las arterias pulmonares. ¿De acuerdo? Entonces dice que la cara anterior y posterior de la pared de la aurícula izquierda es lisa debido a que los músculos pectíneos se sitúan exclusivamente en la orejuela. La sangre pasa de esta cavidad al ventrículo izquierdo, la misma historia de allá. La sangre pasa de esta cavidad al ventrículo izquierdo a través del orificio auriculoventricular izquierdo. El otro era el auriculoventricular derecho, o llamado también tricúspide, recubierto por una válvula que tiene 2 cúspides, válvula mitral o bicúspide. En este caso, del lado izquierdo, la válvula solamente tiene 2 cúspides, entonces se le puede llamar válvula mitral o válvula bicúspide, o si ustedes la quieren llamar orificio auriculoventricular izquierdo, ¿verdad? Entonces del lado derecho tiene 3 cúspides, del lado izquierdo solamente tiene 2 cúspides. Vamos a hablar un poquito acá de las cúspides. Por ejemplo,
en esta, aquí está la válvula tricúspide. Si se dan cuenta, tiene tres cúspides: 1, 2 y 3. ¿De acuerdo? Y la válvula mitral solamente tiene dos cúspides, también llamada válvula bicúspide. Esto es durante la contracción ventricular. Las válvulas auriculoventriculares permanecen cerradas para impedir el flujo sanguíneo retrógrado a las aurículas. Entonces, cuando aquí hay una contracción, estas se cierran y no permiten que la sangre se vaya hacia las aurículas. Pero cuando el corazón se relaja, estas se abren. Entonces permiten que la sangre pase desde la aurícula hacia el ventrículo. Y si se dan cuenta, las válvulas semilunares, ¿de acuerdo?, que son las otras válvulas que llevan la sangre del ventrículo derecho hacia la arteria o el tronco pulmonar, y del ventrículo derecho hacia el tronco de la aorta, ahorita lo vamos a ver después, se mantienen cerradas. O sea, cuando la tricúspide y la mitral se abren, estas se cierran, y cuando estas válvulas semilunares se abren, estas dos se cierran. O sea que prácticamente es un va y ven. Cada vez que estas se cierran y se abren, nosotros escuchamos un tuc, y cuando se abren, un buc. Entonces, cuando lo escuchamos rápido, tuc, 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 que es el sonido del corazón que nosotros escuchamos cuando nos ponemos la oreja en el pecho, o sea, de una persona, o ponemos prácticamente el estetoscopio directamente en nuestro pecho. Aquí tenemos una imagen. Realmente cuando están cerradas, la sangre no permite que pase, y cuando esas están abiertas, pasa de la aurícula hacia el ventrículo. ¿De acuerdo? Como caen. No sé si hasta el momento va un poquito claro cómo es que la sangre pasa por las 4 cavidades. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hablar un poquito sobre el ventrículo izquierdo. Esta cavidad constituye el vértice del corazón. Si hablamos de la puntita, ¿se recuerdan? Casi toda su cara y borde izquierdo, y la cara diafragmática. La cara diafragmática es la cara o la parte que está tocando el diafragma. Su pared es gruesa y presenta trabéculas carnosas y cuerdas tendinosas que fijan las cúspides de la válvula a los músculos papilares. La sangre fluye del ventrículo izquierdo a través de la válvula semilunar aórtica hacia la arteria aorta. Es lo que les decía. Si se dan cuenta, es exactamente del ventrículo izquierdo, es igual que el ventrículo derecho. Las paredes son gruesas, tiene trabéculas carnosas, y las cuerdas tendinosas que están agarrando a las cúspides, que en este caso serían solo dos, están sujetas o fijas a ¿cómo se llama?, músculos papilares. ¿De acuerdo? La sangre también fluye del ventrículo izquierdo hacia una válvula semilunar, solo que en este caso ya no es el tronco pulmonar, sino que esto ya es a la arteria aorta. ¿De acuerdo? Vamos a ver aquí un poquito esto. Aquí miramos realmente a la aurícula izquierda. Vamos a hablar un poquito más en general, ya que ahora ya hemos estudiado. Yo les iba a explicar esta parte solamente la aurícula izquierda, pero vamos a explicarlo todo. Por ejemplo, aquí tenemos la aurícula derecha. Vean dónde está mi mouse, ¿se dan cuenta? Vaya. Acá tenemos la vena cava inferior, que esta trae sangre proveniente del hígado, y la vena cava superior, que viene sangre con CO2 provenientes de las partes superiores, o sea, la cabeza y todo lo que tenemos arriba. ¿De acuerdo? Y también viene sangre de acá de las arterias coronarias. ¿De acuerdo? Toda esta sangre entra a la aurícula derecha. Acá se abre la válvula tricúspide o válvula auriculoventricular derecha. Se abre y llena todo el ventrículo derecho, y esta se cierra. El ventrículo derecho se contrae y toda la sangre viene por la válvula semilunar del tronco pulmonar con sangre rica en CO2, no trae oxígeno. Se va parte de la sangre hacia las arterias pulmonares izquierdas y a las arterias pulmonares derechas. Esas van a los pulmones. Allá en los pulmones, eso lo vamos a ver después, hay una conversión de un intercambio gaseoso, el cual el CO2 sale del cuerpo y el oxígeno que está entrando se mezcla con la sangre en los glóbulos rojos de nuestra sangre, y ya es sangre rica en oxígeno, y regresa por las venas pulmonares izquierdas y venas pulmonares derechas ricas en sangre, la cual llena la aurícula izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, ya que la sangre ha llenado la aurícula izquierda, entonces esta sangre pasa por la válvula
auriculoventricular izquierda, que la válvula también bicúspide o mitral, hacia el ventrículo izquierdo y empieza a llenar el ventrículo izquierdo. Cuando el ventrículo izquierdo se contrae, toda la sangre se va y pasa por la válvula semilunar de la arteria aorta y para pasar por la arteria aorta y luego se distribuye al resto del cuerpo ya con oxígeno para que nosotros podamos seguir produciendo ATP y sigamos teniendo oxígeno. Entonces el corazoncito, que es más que todo es una bomba, es un motorcito que succiona sangre y avienta sangre, succiona sangre y avienta sangre, pero la avienta sabiamente. En primer lugar a pulmón para que se oxigene, luego la jala de regreso ya oxigenada y la vuelve a tirar hacia el cuerpo. Entonces, jóvenes, esto es las generalidades del sistema cardiovascular. Esta es la introducción al sistema que nos toca ver en esta unidad. Es un tema un poquito largo, pero realmente es un tema muy bonito, realmente muy bonito de aprender. Cada vez que vayamos viendo las clases les voy a ir explicando un poquito más, nos vamos a ir metiendo un poquito más en pequeños detalles y les voy a traer un poquito de imágenes y obviamente videos para que ustedes puedan aprender y captar más. Cualquier duda que ustedes tengan, déjenme su comentario. Recuerden que el comentario yo lo estoy calificando y vamos a ir resolviendo dudas juntos. Recuerden que estas clases son para aprender, para que nos sintamos cómodos, para que aprendamos un poquito más. Y realmente me fascina cuando me hacen preguntas, así que estoy abierto a todas sus dudas y vamos a resolverlas. Un gusto haber estado con ustedes el día de hoy y nos vemos hasta la próxima.